Hola amigos de Lecciones, mi nombre es Lorena Andrade y el día de hoy vamos a hablar de básquetbol. Mi hijo estuvo en básquetbol, de hecho, estuve en dos equipos de básquetbol, muy buenos entrenadores, pero yo me quise acercar a una amiga que ella pues tiene toda la experiencia con entrenadores de básquetbol, equipos de básquetbol por sus hijos y le pregunté, amiga, ¿cuál es el mejor entrenador de básquetbol que conoces? Y me dijo Mike Rodríguez. Entonces aquí tenemos a Mike Rodríguez. Él es mental coach, entrenador de baloncesto, licenciado en cultura física y deportes, cuenta con aproximadamente 18 años de experiencia. Ha participado en diferentes torneos internacionales, es organizador de eventos, tiene una academia de baloncesto con su nombre y pues yo creo que me estoy quedando corta, pero ahorita que nos platique un poco más él de su experiencia. ¿Cómo está, profe? Hola, muy bien, pues muchas gracias, muy honrado por estar aquí, por sus palabras. Pues bueno, aquí esperamos hacer esta entrevista lo más amena posible. Sí, si quiere, como le digo, yo creo que me quedé corta con su presentación, pero si quiere platicarnos un poco de su experiencia, de lo que ha hecho en estos 18 años de experiencia que tiene. Pues creo que resumir 18 años sería un poco complicado, pero pues muy agradecido porque hemos tenido la oportunidad de trabajar desde preescolar, inclusive maternal, ahora como asesor, como coordinador de eventos, como entrenador, obviamente. También ahí supervisamos algunas etapas de algunos equipos. Estamos trabajando y colaborando con equipos estatales, en este caso del estado de Tamaulipas, asesorando todo lo que es el básquetbol femenil. Hemos estado últimamente trabajando en ponencias a nivel nacional e internacional en el ámbito de lo que es el coaching deportivo o casi como mencionaron, mental coach. Entonces, trabajando en todo esto, pues creo que es parte del aprendizaje que debe tener siempre un ser humano. Vamos a platicar un poquito de su academia de baloncesto. ¿Qué edades abarca? Bueno, ahorita estamos un poquito complicados por la pandemia, pero hemos trabajado desde kinder hasta preparatoria, ya que pasando a preparatoria, pues realmente ellos consiguen una beca, ya quieren nuevos compromisos y es difícil continuar. Pero inclusive aún en esas etapas a veces coincidimos y con una buena comunicación con sus instituciones, pues se nos permite ir a algunos torneos, ¿no? Con algunos alumnos que entre broma yo les digo que se niegan a irse, pero no, es parte de su evolución, pero se quedó un paso, un proceso que por etapas ya no alcanzaron a cumplir en su etapa de la academia, sino que ya tuvieron que pasar a prepa. Hablando con ellos, pues bueno, ya se nos permitiera alguno que otro evento, ¿no? Las instituciones nos han apoyado, pero prácticamente son las edades que hemos abarcado. ¿Y usted recomendaría que iniciaran desde pequeños o se puede iniciar en la adolescencia y convertirse de todas formas en un buen jugador? Las dos. Realmente es que no, para mí no hay edad, porque si empiezan de chico, yo soy uno de los principales promotores, inclusive trabajamos, ahí también se me olvidó mencionar, estamos trabajando ya de la mano con una red global internacional que es RIBE, que tengo el gusto de formar parte y estar trabajando también ya un poco la parte administrativa que estamos promoviendo esto. ¿A qué se refiere? Que es la parte educativa. Entre más pequeños empiezan, pero enfocado a lo que no es competencia, sino es la formación, ¿no? Que se diviertan, que se enamoren, que trabajen. El mini básquetbol es exactamente esto, no es competencia, es convivencia, es todo promover todo este tipo de valores. Cuando se brinca ya más o menos de los 12 en adelante, contestando un poquito, a lo mejor me estoy extendiendo por un poquito la pregunta, pues que ya empieza un poquito la etapa competitiva y empiezas a promocionar, empieza una transición de, de lo que es ya competencia y pues va cambiando, digamos que son etapas diferentes. Inclusive, si se acerca alguien ya de 14, 15 años, ha habido casos que se acercan a esa edad y luego son los que llegan a profesional. ¿Por qué? Porque algunas veces que no se lleva bien el proceso de pequeño, nada más haciendo una aclaración, decimos que se quema a los niños. Los presionamos tanto que cuando ellos empiezan a tomar decisiones en la adolescencia, por más futuro que tuvieran, dicen, ya no quiero jugar.
Entonces, el que apenas se está enamorando del básquet a esa edad puede llegar más lejos, pero es otro tipo de situaciones. Pero cuando se lleva un buen proceso, pues digamos que sí, vas a llegar con más bases. El detalle es llevar ese proceso, cuidar ese proceso. Entonces, para que el niño siga enamorado del baloncesto. ¿Y cómo le haces para que un niño se enamore del baloncesto? Híjole, yo creo que esta pregunta se abre muchas, porque a algunos les gusta y dicen, va de gustos personales también, como personas individuales, los niños les gusta tirar, a otros les gusta más cuando tapan, a otros les gusta más cuando defienden, roban un balón. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos en la etapa formativa es darle las bases, las herramientas, fomentar los valores y todo, pero a través de juegos que cada quien tendrá distinta percepción. A algunos les gusta más cuando corren, otros dicen no, porque si hay niños que dicen me canso, yo prefiero aquí dámela y nada más la tiro. Yo creo que son distintas percepciones, pero es encontrar esa etapa donde los niños aprenden a disfrutar y tú apreciar, mira, a él le gusta más esto, así como hay distintos tipos de alumnos, ¿no? Kinestésicos, visuales, bueno, es lo mismo en gustos. Es lo mismo en gustos que aquí, y como entrenadores tenemos que estar muy atentos a estar muy perceptivos a qué es lo que les gusta a nuestros alumnos y tener diferentes ejercicios para poder complementar todos los gustos. Y a veces como maestros tenemos poco tiempo para eso, ¿no? Para analizar y es como una impresión, aprovechar esa primera impresión, porque hay muchos niños que andan brincando de un deporte a otro. Entonces, híjole, pues aprovechar esta semana que está intentando en el básquetbol para yo observar qué es lo que le gusta, para hacer lo que se enamore del básquetbol. Entonces, sí es un gran trabajo el que estás haciendo. Gracias, sí, totalmente cierto. Y no está mal, ¿eh? Yo creo que uno de los errores que hemos cometido, y hablo como país, México, es que queremos desde muy chicos decirles, tú vas a ser basquetbolista, tú vas a hacer esto, y no, hay que dejarlos que prueben distintos deportes, queremos quemarlos todos los días, tenemos que permitirles eso, porque al momento de hacer otro deporte, complementa, hay otras situaciones, que ese es un paso que nos lleva a Estados Unidos, cómo sectoriza, ¿no? 6 meses ves este deporte, y luego la especialización ya empieza ya más o menos en high school. Entonces, ese tipo de detalles también, buscar que se enamoren, pero dejarlos que aprendan otras cosas, que experimenten otras cosas. Yo hablo del baloncesto, yo estoy enamorado del baloncesto, pero hay otra persona enamorada del fútbol, hay otra persona enamorada del voleibol, y por qué no tener a un niño que pueda vivir esa experiencia y al final decir, yo me quedo aquí. ¿Crees que sea necesario la química entre entrenador y jugador? Entrenador y el niño. En este caso que estamos hablando de niños. Claro, 100% debe de existir. ¿Por qué? Porque sí se puede llevar un proceso no teniendo una química. Hay muchos aspectos y yo creo que esto tendría que ser un podcast totalmente aparte, ¿no? En el que cuando como institución, tú formas parte de un equipo representativo en un colegio y te imponen un entrenador, no hablemos de academias, pues tienes que sobrellevarlo y digamos que pues no me gusta el entrenador, pero pues yo quiero ir, tengo mis objetivos y puede existir varios, y siendo profesional y el niño con su objetivo en sus distintos procesos se puede llevar. Pero cuando hablas de academias y cuando hablas de gusto y que se enamore del deporte, tiene que ser, inclusive en este ejemplo que ponía del colegio, el entrenador, que es el profesional, debe de encontrar esa química con el niño, porque si no, volvemos a mi primer punto, ¿qué va a pasar el día de mañana? Pues va a ser fácil que lo deje. Nosotros principalmente no somos, yo no me considero simplemente un entrenador de básquetbol. Nosotros tenemos en nuestras manos personitas, seres humanos que tenemos que formar. Entonces, si yo principalmente no estoy formando a esa persona, pues estoy equivocándome, y eso va de la mano con la química. Porque si yo no estoy buscando que sea su mejor versión ese niño, pues entonces estoy creando un robotito que va a saber tirar, que va a saber hacer esto, pero no le dejen nada como persona. Entonces, un proceso jamás sería exitoso si no hay esa química. Ok, y es que estaba pensando en lo de la química. Entonces,
aparte de encontrar esto de que haya una conexión, tú como entrenador te informas de la vida de los alumnos, qué es lo que hacen en sus casas, conoces a su familia. Sí, bueno, a veces es complicado, ¿eh? Porque yo al principio, tengo que reconocer, yo me involucraba mucho de una manera positiva, tampoco de otra manera, sino de que conocíamos, convivíamos inclusive con la familia. Me he dado cuenta en mi experiencia que cuando tienes un equipo unido, digo, mi comentario anterior iba entrenador, atleta, individual, pero como equipo entraría otro tema. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tienes que acoplar lo que platicamos anteriormente, cada quien es diferente. Entonces, hacerlos que embonen y que haya esa química de equipo y que exista esa química con el entrenador es todavía otro tema. Pero con los papás es importantísimo porque un grupo de papás unidos refleja mucho. Siempre va a haber aquel que en su momento del partido, híjole, pues no le tocó encestar tanto y el niño, para nosotros es, hey, el equipo ganó, pero a lo mejor el niño dice, estoy no encesté y se va así, ¿no? Y el equipo lo anima y el papá a veces se desanima porque el niño dice, ya no quiero ir al básquetbol, pero entre los mismos papás dicen, oye, qué buen juego defensivo. Entonces, como que es muy importante esa unión, es muy importante todo eso. Entonces, yo me gustaba unirme mucho con los papás en ese aspecto, hacer un tridente, ¿no? Atleta, entrenador, padre de familia, pero ya después con esto, digamos, el deporte no es bien remunerado, pues uno tiene que tener 2, 3, 4 trabajos a veces, entonces ya no te da el tiempo, ¿no? Y ya ahora ya no tienes un equipo, tienes 4, 5, 6, 7, entonces para hacerlo con todos es muy, muy complicado, pero sí, al final de cuentas, sí buscas hacer puntitas, cuando se puede una reunión, por lo menos promover que ellos como equipo sean unidos, se junten, porque a fin de cuentas, si el niño no va a ir a entrenar, si el papá no lo lleva, si el papá no también está motivado, si ve un crecimiento. Mencionabas de qué hacen en su casa. Bueno, yo con los niños soy a veces muy, alguna vez me dijeron militar, pero es bien sencillo. Yo les digo, no vas a ir al torneo si no me entregas una calificación así. No, pero no, eso quiere decir que no estás haciendo tareas, que no estás recogiendo tu cuarto. Si tu papá me dice esto, tu papá te podrá dar el permiso, pero yo no. Entonces el niño al principio me ve como un ogro, pero ya cuando sale de la academia o cuando sale de esto, he tenido papás o alumnos, que es cuando te das cuenta que tienes éxito, porque te dicen, gracias, o sea, esa disciplina ahora tengo esta beca. Entonces, ahora entendí, porque ya no se me hace difícil mi beca, porque ya me acostumbré a hacer primero mis tareas y luego el básquetbol, entonces ya puedo mantener un promedio de beca. Cuando muchos lo que buscan es la beca, ya la conseguí, y luego se topan que tienen la beca, pero tienen que mantener un promedio y chocan. Entonces, esos valores que vas inculcando en toda esta etapa, al final, para mí, creo que eso es tener éxito como entrenador. Y me gustaría hablar de los beneficios, tanto físicos como, me imagino también, cognitivos, emocionales. ¿Cuáles considera usted que son los beneficios que trae el básquetbol a los niños que lo practican? Muchos, el deporte en general, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente del baloncesto, pues tiene muchos porque es un complemento. A veces no se percibe así, pero cuando una persona está activa, estimula también sus dos hemisferios. Entonces, al estimularlos, tienes mayor percepción, porque también cuando resuelves ciertas situaciones en juego, está las emociones siempre latentes. Por ejemplo, en un partido, el último tiro. ¿Y qué tiene que ver esto con la escuela? Bueno, son emociones, expresión, cómo trabajas en un examen, cómo ves las demás opciones, no se te cierra el mundo. O sea, creo que eso tiene mucho que ver, es para la vida misma, ¿no? Entonces, el gestionar tus emociones en un partido o cuando sales frustrado, enojado, porque hay niños que a veces todavía no saben y salen pateando un bote y en vez de gritarle, a ver, sino a ver qué pasó, mira, etcétera. Yo creo que ellos aprenden a dominar y empiezan a recibir o a percibir la vida de una manera diferente. Porque, ok, hay una solución. No me supe la pregunta, bueno, me sé la que sigue. Entonces, no pasa nada. ¿A cuántas veces, y esto está comprobado científicamente, el ser humano es químico? Entonces, aunque te sepas la respuesta, pero estás tan estresado, mismo cortisol, mil cosas, te ciega, ¿no? En ese momento, y por más que te sepas la respuesta, no viene a tu mente. Yo creo que el deporte te da eso, amplía dominio de emociones,
beneficios físicos hay muchos, como siempre se ha dicho, ¿no? Se recomienda a todos hacer ejercicio por salud, tiene 1000 situaciones, alimentación, evitas la obesidad, generas buenos hábitos en los niños para toda la vida y demás. Sí, ¿sí es cierto lo de la altura? ¿Que practicando básquetbol crece? Creo que ese es un tabú, un mito muy grande. Como todo deporte, no necesariamente baloncesto, hay muchas situaciones como la alimentación, como 1000 situaciones que te van a ayudar en tu desarrollo, pero eso de crecer más, genéticamente nosotros ya traemos algo. Ya no porque yo juegue básquetbol, pero si mi papá, mis abuelos y todos mis antepasados miden 1,60, pues yo no voy a medir 2 metros. Es ilógico, ¿sí? Puede ser que no alcance yo mi mayor estatura por una mala alimentación, por no deporte, por eso sí, que te ayuda el deporte a alcanzar tu máximo. ¿Sí? Puedes influir a lo mejor mínimamente, pero sí existe y hay muchas cosas, no necesariamente el deporte, pero crecer más de 5, 6, 7, 8 centímetros por hacer baloncesto, no, eso no es cierto. Y no es algo que los maestros sí toman mucho en cuenta, la altura del niño, porque, por ejemplo, a mí me tocó pasar en el equipo de mi hijo que querían a los más altos, aunque no fuera tan bueno en sus movimientos, pero la altura la querían aprovechar. Y no sé si yo me imaginaba que el entrenador decía, bueno, tiene la altura, ya nada más practicando va a lograr lo que quiero. ¿Sí se fijan los profesores en la altura? Creo que aquí de verdad le estás preguntando a la persona equivocada. ¿Por qué? Sí, conozco muchos compañeros. Yo en lo personal no, depende en qué etapa. Si yo estoy en formativo, en la academia o lo que sea, para mí el que sea es bienvenido. Cualquiera que quiera aprender es muy bienvenido. Si me preguntas como selección estatal, claro que sí tengo que verlo. ¿Por qué? Porque ya entra otro concepto que se llama competencia. O sea, en la competencia yo tengo que saber contra quién me voy a enfrentar. Como ya alto rendimiento, ya empiezan su camino, 16, 17, 18 años, pues yo tengo que ver, oye, Sinaloa trae 4 postes de 1,98, 1,99 y yo quiero aferrarme a mi poste que mide 1,80, pues en competencia no voy a hacer nada, ¿sí? Yo tengo que buscar esa altura, pero si hablamos de formación y hablamos de niños, desde autismo, desde cualquier situación, tiene que ser bienvenido. Esto no está de esta discusión. No sé si recuerdan que dije que hay muchos que queman a los niños. Bueno, desgraciadamente aquí en México, y no estoy juzgando, pero es que a muchos entrenadores, tanto de academia como instituciones, si tú no ganas un torneo, tú dices, uno como entrenador lo puede entender conformador, dice, hey, llevamos un buen proceso, pero a veces los directivos o los padres de familia, tema complicado, no, es que aquí no gana, me lo llevo, o corre ese entrenador, porque entonces uno tiene que cuidar su trabajo y está obligado a. Entonces, es muy difícil. A mí me ha costado, de verdad, perder superestrellas que les decía, ¿no? De niños, que no, pues es que él no se enfoca, él quiere incluir a todos. Y él quiere, no, y yo estoy para que mi hijo gane. Bueno, el tiempo te da la razón. Después de 2, 3, 4 años, sí, me ganaste 2, 3, 4 años y después, ¿quién se fue más arriba? O sea, para mí, en la infancia es un proceso. Entonces, aquí tiene que incluirse a todos. Cuando llegues a competencia, ya en estas edades, tendrás que visualizar y ver, a ver, necesito esto, un poste de tanta altura, un botador de tanta altura, pero en formación tiene que incluirse a todos. Como tú dices, el tema de los papás es complicado. Vamos a tocar varias preguntas con este tema. Por ejemplo, esto de quemar a los niños, a los adolescentes con el básquetbol, ¿qué recomendaciones nos puedes dar como papá y a los entrenadores o profesores que nos estén escuchando para no motivar, pero sin presionar, sin llegar a quemar el alumno? Porque también es importante escucharlo, ¿verdad?
al niño, Claro. ¿qué está diciendo el niño? Pero, ¿cuándo sí tomar? Es que está complicado. Mira, por ejemplo, si mi niño me dice: "Es que ya no quiero jugar", pero es bueno, y tú ves que cuando ya está en el entrenamiento, lo está haciendo muy bien, juega bien. ¿Cuándo sí tomarlo en serio de que te esté diciendo: "Es que ya no quiero ir"? Híjole, a lo mejor vamos a tener que tocar varios puntos. Primera, los niños, cuando te dicen ya no quiero, puede haber distintas razones. Como padres hay que estar muy atento. ¿A quién le confías a tu hijo? ¿Qué proceso está llevando esa persona? Porque son dos puntos diferentes. Una, que el niño se desanime porque falló una canasta y te diga ya no quiero, o porque el mismo papá está, métela, no la pases, tú tira. Bueno, ahí creo que hay una solución, pero cuando le está haciendo, tengo casos que me han llegado a la academia, humillados, ya con psicólogo que les dijo casi creo que sácalo de ahí, esa persona está traumando de por vida a tu hijo, todo eso, pues con papá tienes que estar atento y decir, hasta aquí, por algo, poner atención, ¿por qué mi hijo me lo está diciendo? Entonces, ¿es un problema de valores? ¿Es un problema de esto? ¿O es un problema donde él siente que no está dando su máximo o yo le estoy gritando de más? Entonces, creo que son puntos diferentes. Si hablamos del punto donde el niño un día llega y te dice simplemente porque trae otras ideas en la cabeza o se juntó con un grupito de amigos, ya no quiero básquetbol o porque no me la pasaron. Entonces, mi pregunta siempre se las hago a los papás, ¿no? Ah, entonces cuando no se quiera levantar para ir a la escuela vas a decir, ok, mijito, hoy ya renuncias a la escuela. No, aquí entra el papá. Esto es formación y al final se lo vamos a agradecer como todos a nuestros padres por habernos inculcado y obligado en ese momento a terminar un proceso, a terminar todo. Pero si el niño trae otros indicadores donde el proceso mismo es el que lo está presionando y no lo está desarrollando como persona o se siente él, repito, se siente humillado, etcétera, como papá tienes que saber qué está pasando en ese proceso. Por eso la pregunta anterior, los papás, la química, los niños, pues claro, si no sabes con quién está el proceso, qué está pasando, qué está sucediendo, pues no vas a poder opinar, no vas a saber qué está sucediendo con tu hijo. ¿Y tú hablas con los papás para decirles, por favor, no les griten desde las gradas? O es que es emocionante el partido, entonces tu papá, Sí. sí, tírala. Y no, el entrenador le dijo que la pasara. Entonces ahí sería recomendable hablar con los papás de que déjenme a mí hacer mi trabajo. ¿Cómo le hacen? Híjole, pregunta complicada. La verdad es que tengo que ser sincero. Digo, hoy por hoy, yo creo que la vida y la experiencia me ha tenido y me ha dado cosas para aprender tremendamente, pero en algunas etapas yo era un poco drástico, ¿no? Antes, a muchos años antes, yo les tenía prohibido, o sea, prácticamente prohibido a los papás hablar, pero a lo mejor ahora lo entiendo que no era la mejor manera de transmitirlo. Después ya fui entendiendo con los años y la experiencia cómo hacerlo, pero llegaba el momento en el que no nada más al niño, sino a los árbitros, los papás eran, entonces yo siempre tenía un silbato y ya les daba risa a algunos y otros se me enojaban, volteaba, pite usted. Y no, ya mejor me callo, ¿no? Entonces yo era muy drástico en ese asunto, pero ya después entendí y al contrario, es pedirles y que les hago ver que tienen que entender el proceso del niño en la cancha, porque yo le estoy diciendo o estoy generando esa unión donde somos un equipo, cada niño tiene diferente cualidad, uno a lo mejor es más encestador, otro le encanta la defensa, otro, pero el papá no le interesa ese proceso y dice, yo quiero que mi hijo las tire todas, entonces está gritando en la banca, tira, tira, y él está viendo que su compañero está solo y dice, pero ¿por qué si él está solo? Somos un equipo. Entonces se contraponen las indicaciones y yo los hago ver un poquito esto, ¿no? Que si yo lo percibo, porque el niño también está jugando, entonces escucha al papá y ¿qué hace? Se olvida el juego y voltea a ver al papá. Entonces, yo les hago entender que la responsabilidad a veces va a ser de ellos. Si tu hijo no está, o sea, no está aquí en la cancha y está volteando más a verte, lo voy a descansar aquí porque no está en el juego. O desde la banca, pues ya si quieres háblale, pero pues no está en la banca por la no capacidad del niño. Está porque tú no quieres entrar al proceso que todos tenemos. Y ahí entra la importancia de la unión de los papás. El que, si la mayoría lo entiende,
pues entre ellos se apoyan. Oye, espérame, pues el mío también yo quiero que tire, pero mira lo que hizo. O sea, muchos van por los campeones canasteros. Yo en mi academia lo tengo prohibido. Yo no entrego campeones canasteros, mejor defensivo, en los torneos que te premian al niño. Yo pasaba a todo el equipo. Porque alguien la robó, alguien la pasó, alguien ganó el rebote. Y tú fuiste el que a lo mejor la metió, pero todo el proceso es del equipo, no es tuyo. Entonces, ellos siempre pasan. Me he peleado con organizadores. Es que te estoy diciendo, va a pasar todo el equipo o mejor no me lo des. Entonces, ellos saben, entienden que cuando un papá lo quiere romper, pues llega un momento en el que se habla con él y si sigue reincidiendo, yo no los corro, pero ellos mismos toman su camino. ¿Sabes qué? No, allá valoran más a mi hijo, le van a entregar el premio, me lo llevo, bye. Dios te bendiga, ¿no? O sea, nosotros seguiremos con el proceso. He perdido equipos completos, o bueno, aquí sí corrido equipos completos, donde los papás y mamás ya, si no te traes a esa niña, porque esta niña que aquí, que acá, ya no vamos a jugar contigo, que Dios los bendiga, bye, ¿no? Y luego al siguiente día se presentaron el entrenamiento y ustedes ya no forman parte de la academia. Tomaron la decisión, cambiaron de opinión, no, nos mantenemos, no son bien, o sea, no que nos fueran bienvenidos, pero no van con los valores de la academia. Si van a quedarse es porque van a acatar al equipo, no a un jugador. No, pues es que estás mal, probablemente sí, pero estos son los valores de la academia y nunca voy a poner por encima a una persona que al equipo. Cuando puede observar, entonces, si el trabajo es en equipo, cuando un niño le ve el potencial, ¿usted lo deja ir entonces? O sea, pero que usted le diga, ¿sabes qué? Te recomiendo irte a este equipo porque aquí van a desarrollar más tu desarrollo como basquetbolista. Creo que es algo, depende de la situación. Si hablamos de potencial, perdón, pero a lo mejor yo lo entiendo diferente. Todos tienen potencial, todos. Yo no conozco un niño que no tenga potencial. Entonces, es un trabajo como, vamos, ¿en qué etapa está? No le voy a decir a un niño de 8 años, no, mira, allá te van a explotar más, porque tiene 8 años. O sea, tiene que llevar su proceso. Ahorita él tiene que entender, hay niños que maduran, que desarrollan más rápido que otros, pero tienen que llevar su proceso. Sí, yo creo que eso ya sería más cuando se acercan ya a estar a la prepa, donde usted dice que buscan. Ah, claro. Sí, no, no, pues al contrario. Ahorita tengo varias situaciones, ¿no? De que cuando los ven y de repente me los piden para una selección, pues adelante. O sea, no tengo ningún problema. Creo que para esto se trabajó. Creo que para esto es el proceso que llevamos. Tienes que ir. Desgraciadamente aquí, en todo el país, pero vamos a hablar en la zona de Nuevo León, se llevan mal los procesos de la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, como hay tantas situaciones que no deberían de existir, ¿no? Es, aquí vas a venir y ya no puedes ir con tu academia. Yo en lo personal no tengo problema, adelante, ve y crece allá. Pero luego, no, necesito esto, y a las demás sí los dejamos ir a su institución, pero con este y este entrenador no. Entonces, el niño entra en un conflicto y a mí me ha tocado quienes me han dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a selección. ¿Por qué? Porque no es lo que yo pensaba, el entrenador me insulta, el entrenador habla maldiciones, el entrenador dice esto, entonces yo prefiero esto, entonces yo ahí hablo con los papás o hablo con él, no, esto es parte de tu crecimiento, no siempre vas a tener al entrenador que quieres, pero ahí hablamos de metas, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Qué quieres? Quiero una beca, bueno, tu proceso va a ser este, trabaja en ti, trabaja con esto, vamos a hacerlo. En algunas ocasiones se vio cuestionado porque yo traía un equipo selectivo por alguna situación distinta, tuvimos que seguir caminos diferentes y para la continuidad de esa selección muchos me decían, ya no voy a ir. Yo les decía, no, tú tienes que terminar tu compromiso ahí. ¿Por qué? Porque yo en 10 años como entrenador gano experiencia. Tú en 10 años perdiste tu etapa competitiva. Tú ahorita no tienes que estar, te agradezco tu sentimiento de decir, yo estoy contigo, pero yo sería egoísta si me lo llevo entre mis patas, como dicen, perdón por la expresión, pero tu vida deportiva, eso no tiene nada que ver. Yo hoy por hoy lo vivo. Tengo muchos atletas que me dicen, es que no quiero estar ahí, pero es la selección. Dale, porque eso te va a abrir becas áreas para una beca, o va a entrar ahora se usa mucho el currículum deportivo.
todo eso te va a dar, tienes que hacerlo. Creo que el que no entienda esto no está formando personas, está queriendo explotar a los niños para crecer él como entrenador. Entonces, podemos hablarlo y yo creo que la mayoría de mis atletas lo podrá confirmar. Adelante, tienes que hacerlo. Esta es parte de lo que hemos trabajado, es una consecuencia del éxito que tú vienes cosechando. Entonces, sea, digamos, lo ideal, lo que tú pensaste, o a veces llegan y se topan y dicen, es que no es lo que pensé. No es lo que pensé, pero ahí es donde tienes que entrar otra vez el hablar con los papás, con el atleta, con él. Espérame, ¿dónde te ves? Bueno, es un proceso que tienes que llevar. Y tienes que hacerlo. Así va a ser en el trabajo el día de mañana. Oye, mi jefe no es como yo pensé. No por eso vas a renunciar. Tienes que seguir trabajando. Son situaciones de la vida. Sí, casi ya para terminar, ¿qué es lo que debe de ver un papá en el entrenador? ¿Qué hace un buen entrenador? Formar. Por- Formar, no hay otra. A nivel competitivo, inclusive en selecciones, yo me topo con que tienes que seguir formando. No porque el niño sea habilidoso, sí, pero es una persona de prepa, por más habilidosa y bueno que sea, cuando él llega a la universidad aprende nuevas cosas. Y tengo atletas, hace poco, uno que acaba de jugar representando a México, Jonathan Machado, que estuvo ahí y en prepa aprendió y platicábamos, porque lo estuve entrenando, preparando para esta ventana FIBA. Hablábamos exactamente de eso y le pedí que diera una plática con mis niños y se los hizo ver los procesos. Llegaba a la universidad y dice, soy el mejor en todas las... Y fue representando a México a no me acuerdo qué partes del mundo. Y luego brincó al profesional, ahora juega profesional, y dice, y aprendes otras cosas. Entonces realmente el entrenador siempre está formando, siempre está enseñando, siempre está trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que el entrenador tiene que estar a niveles más capacitado. Entonces, yo creo que el entrenador siempre tiene que formar, tiene que enseñar, ¿sí? Pero principalmente tiene que transmitir lo que enseña. Eso yo creo que es lo complicado. Exactamente, ver un maestro equilibrado también. Este, y quiero hablar de un proyecto, bueno, si usted quiere, profe, del proyecto que traen Congreso Virtual. Es un congreso que van a tener en marzo, ¿verdad? ¿De qué se trata? Así es. Perdón. ¿De qué se trata el congreso? Bueno, sobre todo lo que yo les mencionaba del mini baloncesto. ¿Qué es el mini baloncesto? Mini baloncesto no es lo mismo que baloncesto. El mini baloncesto es de 12 años y menores, ¿verdad? Entonces, donde nosotros con eso del mini baloncesto promovemos que el niño no tenga competencia, sino sea más formativo, que no haya marcadores, sino que jueguen lo que platicamos, ¿no? Que se divierta y todo esto. Y muchos creen que a veces en categorías inferiores se pone al que menos sabe. Ya en las competencias grandes se pone al que más sabe, y a veces para mí debería ser o igual o al contrario, porque el que más sabe debe de estar enseñando esas bases, transmitiendo sus valores, transmitiendo eso, que la experiencia, porque con esa experiencia va a entender los procesos, etapas sensibles, todo del niño. Entonces, el Congreso de Mini Básquetbol está muy completo, nace con, lo estamos organizando entre Luis Jaime, que es un buen amigo, y un servidor. Entonces, invitamos a ciertas personalidades, hay gente de España, hay gente de Argentina, mexicanos obviamente también, hay distintas nacionalidades que son especialistas, que han tenido una trayectoria impresionante, o sea, internacional en categorías competitivas. El presidente Cocaba, Mario Méndez, que es el encargado de toda la región de selectivos y de varios países. Entonces hay muchas personalidades, don Horacio Moratore, que probablemente va a estar con nosotros, expresidente FIBA Mundo, que vamos a hablar de este tema. Dentro de este proyecto lo que nosotros buscamos es capacitar a los entrenadores de todos los países, porque tenemos más de 300 inscritos de diferentes países. Transmitir exactamente esta idea que estamos platicando ahorita, que es formar a través de los procesos. Uno de los temas que voy a impartir
No es el coaching deportivo, porque el coaching deportivo para estas edades no puedes llevar un proceso de coaching, o sea, eso ya estamos hablando, pero sí, mi tema es las herramientas del coaching deportivo, las transmitimos a los entrenadores para que puedan llevar mejores procesos de enseñanza, como cuáles, de lo que se va a tratar ahí, en vez de decirle al niño, que esto tiene que ver mucho con los métodos de educación también, ¿no? De decirle, haz esto, corre 15 minutos, tienes que dejarlo así, dejas que él empiece a descubrirse a través, lo que quieres decir a través de preguntas, oye, ¿y cómo lo harías? Ah, muy bien. Oye, ¿para qué crees que esto? Entonces el niño se siente partícipe del proceso, ¿sí? Y empieza a... Entonces una de las herramientas que yo doy en este tema y otra es, por ejemplo, entender que las percepciones son diferentes. Uno como persona, entre comillas, ya más madura, más formada, entiende y a través de las experiencias que ha vivido, pues nosotros tenemos un filtro que nos convierte en un modelo observador, que a través de ese filtro nosotros vemos el mundo. Entonces el niño no lo tiene, apenas lo está formando. Primero entender esa diferencia, ¿sí? No tiene que ver lo mismo que nosotros vemos. Entonces ahí empieza todo. Y luego el sistema de creencias. Yo ataco mucho en mi ponencia el sistema de creencias. ¿Por qué? Porque exactamente ellos están generando su sistema de creencias limitantes, potenciadoras, sus certezas, todo eso. Entonces las enseño. Primero identificar, porque muchos hablamos el sistema de creencias, pero no sabemos qué es. ¿Qué es una creencia limitante? ¿Qué es una creencia potenciadora? ¿Cómo se genera? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es una opinión? O sea, el juicio, opinión, ¿qué es una certeza? Entonces, cuando el entrenador ya entiende esto, le es más fácil entender a el niño. O está tirando el niño y dice, más fuerte. Yo les pregunto a los entrenadores, ¿y cómo mides que es más fuerte? No, pues exactamente. Entonces, el niño no le estás dando una instrucción clara. Tienes que dejarlo a él. ¿Y cómo harías que el balón, si se te pasó mucho, cómo harías para que, pues le quito fuerza? A ver si es cierto. Entonces, el niño empieza a entender que él tiene el control, que él puede. Entonces, va basado en esto. Otros ponentes dan cómo enseñar el mini básquetbol, los procesos de enseñanza, otros van a venirnos a hablar de los planes de entrenamiento, las fases sensibles, otros a través de su experiencia cómo lograron desarrollar, que hoy por hoy, que el proceso que se llevó a mini baloncesto y ahora a los 40 años, casi 40 años sigue jugando profesional, dices, ¿cómo? Bueno, tiene que ver con todos los valores, la disciplina, no llevó, o sea, una buena alimentación, no anduvo de fiesta, no anduvo, o sea, ya trae una disciplina y puede extender su vida deportiva, profesionalmente hablando, lo puede jugar toda su vida, pero profesionalmente hablando, cuando aquí en México el profesional 32, 33 años y ya dice, ya no puedo más. Entonces, ¿por qué? Porque no llevó esa disciplina. Entonces, eso es lo que se habla en este congreso, ¿no? Hacer a los entrenadores ver todo ese campo, capacitarlos, pero sobre todo, una de nuestras intenciones es conectarlos. Ahorita en la pandemia, esto del Zoom es magnífico porque puedes conectar con un entrenador de Argentina, con un dirigente de España, y bueno, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, esa fortuna, esa bendición, y pues queremos que llegue a los más entrenadores. Eso es parte del proceso y vamos a seguir creando pues más todo esto en pro de los niños. Entonces, ¿va dirigido a entrenadores o también padres de familia pueden asistir a este congreso en línea? Principalmente los temas van enfocados, algunos o en su mayoría van enfocados a los entrenadores, pero la plática, por ejemplo, la de un servidor, yo la recomiendo tremendamente para padres de familia. ¿Se pueden inscribir? Claro que sí, pero a lo mejor va a haber algunos temas que van a decir, pues yo nunca voy a ser entrenador de básquetbol. Esos procesos que me está hablando él de cómo organizar la planeación y todo, pues no van conmigo. Pero otras pláticas donde se va a manejar, como va a haber unas 3, 4 pláticas interesantes que involucran a los padres de familia, estaría genial que lo pudieran escuchar, que lo pudieran visualizar y reforzar para con sus niños, ¿no? Les va a ayudar a ver diferente manera. Sí. Por último, ¿nos podría pasar, profe, sus redes donde pueden contactarlo para más información de este congreso y para la información de su academia? Ahorita, ¿cómo están la academia de baloncesto? ¿Están en línea o se detuvieron?
Estábamos trabajando en línea, la verdad, pero hace una semana y media, por indicación de la institución del municipio donde estamos, que también laboro ahí como jefe técnico de baloncesto en San Nicolás, ya nos solicitó estar presenciales. Entonces nosotros abrimos con mayores de 13 años, pueden entrar ahí, menores desgraciadamente ahorita por salud y por recomendación no. Entonces ya estamos empezando a activarnos. Llevamos, como les decía, una semana y media, apenas están como que algunos animando, que esta es una situación complicada porque tenemos que respetar la ideología de cada familia. Entonces empieza la reactivación, ¿no? Empieza la nueva normalidad. Entonces ahorita ya estamos presencial, pero puede variar, como puede decir que la próxima semana suba los casos y regresamos a Zoom. Esa es la manera en la que vamos a estar trabajando, por lo pronto presencial hasta nuevo aviso. Ok, y por su página de Facebook, entonces por ahí se podrían contactar con usted. Claro, mis redes sociales, en Instagram estoy como Mike Rodríguez Coach, en Facebook estoy como Mike Rodríguez, también la red de Academy Mike Rodríguez, también está por ahí en Facebook, y pues digo, en nuestro contacto personal celular vía WhatsApp, 811-6566-698, cualquier situación, ahí podemos resolverle sus dudas. Le quiero agradecer mucho por su tiempo, profe, por haber aceptado la entrevista sin conocerme, aceptó e inmediatamente, no cualquiera hace una entrevista así nada más. Y muchas gracias por compartir su conocimiento, todas las recomendaciones que nos hizo, y espero que algún papá que nos esté escuchando se anime a tomar clases con usted en su academia. Me hubiera gustado tenerlo como coach. Gracias, gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Digo, desde el momento que me platicó que la señora Nelda fue la que le pasó mi contacto, tengo muy buena experiencia. Yo soy una familia a la cual respeto y admiro. Entonces, al contrario, todo lo que sea para apoyar, nosotros siempre vamos a estar abiertos. Muchísimas gracias por el espacio y esperemos que esta plática no haberme extendido tanto y que sea de beneficio para las personas que lo escuchen. Hasta aquí este episodio de Lecciones. Muchas gracias a todos por escucharnos y síganos en nuestras redes.